No, profe, el correo no ha llegado. No entendió que a todos se les envió, pues, de parte de la institución. Ninguno la conoce, ninguno la ha visto. Bueno, No. muchachos, no. Ok, este es el primer encuentro virtual de grupos y semilleros de investigación de la institución. Es la primera versión de un encuentro propiamente de carácter investigativo, científico, de todos los grupos y semilleros que existen en nuestra institución. Y el motivo por el cual les estoy mostrando esto es para invitarlos para que asistan, va a ser virtual, eh, donde no solamente, donde vamos a estar pues los que hacemos investigación en comunicación, muchachos, más que todo nuestra facultad. Esta la invitación se va a celebrar el próximo mañana, jueves y viernes, y dejo de compartir pantalla para compartirles la siguiente. Tienen acá ustedes, aquí estamos viendo este PDF, ¿cierto? Estamos visualizando este imagen. Sí, profe. Muchachos, como yo les había dicho al principio del semestre, yo coordino, fundé semillero de investigación que se llama ENCODI, semillero de investigación en comunicación y viralización de contenido digital. El objeto de estudio de ese semillero es básicamente entender las dinámicas de producción de la comunicación en escenarios digitales y tomando como en cuenta las características que se tienen en cuenta en la producción de contenidos que tienden a viralizarse. Empezamos con un proyecto frente al tema de los memes de Internet. Este es nuestro proyecto. Estaremos de 3:45 a 4 de la tarde el próximo viernes, por si desean acompañarme o acompañar también a nuestros compañeros que hacen parte del semillero. También recuerden, la invitación queda abierta para que ustedes participen, se integren al semillero con trabajos que estamos haciendo en este momento. Entonces, este es nuestro proyecto, un proyecto de investigación de corte científico, netamente abordando todo este asunto que está aquí escrito de los usos, consumo y producción de memes de algunos estudiantes de la facultad nuestra, ¿cierto? Asimismo, pueden asistir muchachos no solamente a este, proyectos de investigación con otros semilleros de nuestra facultad. Este, por ejemplo, está a cargo del profesor José Santiago Correa. Y tenemos estos de por acá, géneros periodísticos, la poética estética como mediador cultural, listo. Pero esto, muchachos, yo se los voy a mandar al correo, incluso con el link, para que accedan incluso ese día, por si quieren, pues, y desean participar. Les recuerdo que no es obligatoria la asistencia, sin embargo, les ayudaría significativamente, no solamente para las asignaturas de investigación, sino para todo esto que estamos hablando en términos de la comunicación, en términos de algunas teorías, porque de algunas de ellas derivan estos estudios muchachos. Listo. Entonces, eso por un lado, y reitero que queda abierta la invitación para el que quiera de ustedes hacer parte, integrarse, tanto al semillero, mi CODI, que es el que tengo a cargo, y fortalezca sus capacidades investigativas y hagamos un trabajo muy interesante. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta frente a esto, muchachos? No. No, gracias, profe. Ok, muy bien. Claro. Yo les mando esto, yo los envío más tarde mañana al correo toda esta información. Esto, la programación, la invitación, el link. Y también les voy a dar los links de nuestra fanpage y el perfil de Instagram para que vean lo que hemos hecho y cómo lo hemos venido haciendo. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más, entonces les cedo la palabra al grupo expositor. Para hoy tenemos dos exposiciones, ¿cierto? Sí, profe, comencemos nosotros de Palo Alto. Sí.
El orden de los factores no altera el producto compañero. Escuela de Palo Alto, y ahorita continuamos con la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. ¿Listo? Entonces, ¿Me escuchan? sí, Sí. sí, señor. Sí, Listo, John Edison. John, es que no tiene audio, pues no escucho nada. ¿Me están escuchando? Sí. sí, ahí sí. Sí, sí. Bueno, introducción. Las llamadas teorías de la comunicación social surgen como ramas específicas de la sociedad funcionalista estadounidense. ¿Están escuchando? Así. Bueno. Las llamadas teorías de la comunicación social surgen como ramas específicas de la sociedad funcionalista estadounidense, dentro de lo que podríamos definir como una teoría, como una teoría del orden social. En la medida en que los objetos consisten fundamentalmente en el obtener el conjunto de evidencias necesarias para legitimizar la supuesta racionalidad. Ciertamente, el modelo Lansware para describir adecuadamente un acto de comunicación nos dice que es necesario contestar a las siguientes preguntas. ¿Quién? Dice qué. ¿Por qué? ¿Por qué canal? ¿Con qué efecto? El llamado análisis del contenido, estudio específico de los mensajes, estuvo fuertemente marcado por la necesidad de evaluar las repercusiones y el impacto de diversos de discursos publicitarios y políticos. Lo decía Merton, una de las primeras misiones del análisis del contenido es proporcionar pistas para las reacciones probables a la propaganda. Por lo tanto, uno de los objetos consistía en medir los efectos del discurso. Sin embargo, los contenidos teóricos y la perspectiva ideológica son bastante antagónicos en uno y en otro caso. Legitimación del orden constituido por parte del funcionalismo. Crítica radical de desigualdades materiales y simbólicas, de clase por parte de las llamadas teorías críticas.
quien nos habla los mensajes producidos por la industria cultural, por consiguiente, el espacio cultural de masas, ya que ésta se concibe como una totalidad articulada, como un sistema regido por las leyes del mercado que uniforma lo diverso, estandariza y cohesiona lo heterogéneo y regula la pluralidad de las expresiones culturales. La estructura del poder ante la dominación cultural fue concentrado en el estudio del imperialismo cultural, llamado también imperialismo de los medios, donde se abordan técnicas de dominio. La utilización de esta estructura hace de las modernas tecnologías la llamada cultura de masas. Según Jackson, la interacción deliberada del emisor de influir en el receptor a través del mecanismo de persuasión. Ahora entrando en materia con respecto a la Escuela de Palo Alto, teoría de la información. La Escuela de Palo Alto está basada en acciones. La Escuela de Palo Alto está basada en acciones que son mostradas por los medios de comunicación, que parece fueran bastante naturales, como si éstas no hubiesen sido creadas, como si constituyeran la realidad tal cual es lo que hace que no demos cuenta de que este hecho acontece y podamos seguir desarrollando los mismos patrones sociales. Es un fenómeno. El que es, establece una situación normal y adecuan hombres y mujeres, su comportamiento a ello, el que tiene a perpetuar la situación. En resumidas cuentas, lo que bien dice, lo dice Wallanswit. Cuando alguien ve que sus perspectivas, cuando alguien ve que sus cuando alguien ve que sus percepciones de la realidad le acarrean la representación de otras personas, se sentirá inclinado a desconfiar de sus sentidos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Hay que mencionar algo muy importante. Ciertamente toda esa teoría se basa en 5 premisas. Se basa en 5 premisas. Esas premisas plantean el modelo como tal. A partir de lo expuesto también se derivan 5 axiomas o premisas. Primera, no se puede no comunicar. Segunda, niveles de contenido y de relación, lo que decimos acerca de las cosas y nuestra relación con ellas. Tercero, puntuación, secuencia de los hechos, serie de comunicaciones que se organizan en patrones. Cuarta, comunicación digital y análoga, paralelismo entre el lenguaje computacional y humano. La quinta, interacción simétrica y complementaria. Simétrica, aquella interacción en la que las conductas de los participantes tienden progresivamente a divergir o diferenciarse. Hay que mencionar también que complementariamente se denomina interacción complementaria a la interacción en la que las conductas de los participantes tienden progresivamente a converger o compatibilizarse. Bueno, les voy a poner sobre los principales investigadores, autores y teóricos pues, de la Escuela de Palo Alto. ¿Sí me escuchan bien ahí? Para empezar. ¿Sí? No. Sí, compañero. Vale, está bien. Paul Watzlawick, perdón por la pronunciación, fue uno pues, de los principales autores de esta teoría. También fue muy importante la referencia del campo de la terapia familiar, simétrica
y trabajó con la Escuela de Palo Alto desde 1960 en California. Continúe, John Addison. Gregory Bateson nació en 1904 y murió en 1980. Fue antropólogo, científico social, lingüista y cibernético cuyo trabajo aterezca con otros campos intelectuales. Erving Goffman. Nació en 1922 y murió en 1982. Fue sociólogo, escritor y también es considerado pues como el padre de la microsociología. Estudió las unidades mínimas de la interacción de las personas, centrándose en un grupo reducidos, diferenciándose así en la mayoría de estudios sociológicos que se habían hecho hasta el momento. Y pues siempre fueron a gran escala los estudios de él. Edward. Nació en 1914 y murió en el 2009. Este es como el más reconocido pues de esta escuela de Palo Alto. Lo consideran uno de los padres de esta escuela. Y en cuanto a su trabajo, fue un respetado antropólogo estadounidense e investigador intercultural. Bueno, espérate. Todos los autores que acabé de mencionar, todos ellos trataron de plantear un modelo alternativo al tradicional en cuanto a la comunicación y la sociedad, evitando pues un sistema matemático y lineal de comunicación. La mayoría de ellos, como pudimos ver, eran psicólogos, también antropólogos y sociólogos, que trataban de entender a fondo los procesos de comunicación como la interacción, basándose en una teoría de sistemas que cumplen ciertas funciones y objetivos. Como todos sabemos, comunicar consiste en darle sentido a la interacción gracias a los diferentes comportamientos en una sociedad, como cuáles, como una palabra, un mensaje, una mirada, un signo o un ritual. Y en base a eso se formaron pues diferentes teorías sociales al respecto. En cuanto a la de Palo Alto y todos estos autores, lo que tratan era más bien como intentar meterse en el grupo social que estaban investigando, como ser parte de ellos y todo eso. Buenos días compañeros, mi nombre es Carolina Carreño, pertenezco al grupo de exposición del tema de la Escuela de Palo Alto. Voy a hablarles un poco de sus contextos, vamos a tocar el contexto geográfico, el social y el político. Bueno, en cuanto al contexto geográfico, la Escuela de Palo Alto tiene sus orígenes en Palo Alto. Palo Alto es una pequeña ciudad que queda cerca de San Francisco, al sur de San Francisco. En esta ciudad, un psiquiatra llamado Jackson decidió fundar un instituto en el año 1959. Luego, en el año 1962, se unió a él otro psiquiatra llamado Paul. Cuando ambos pues comenzaron a investigar un poco acerca de la esquizofrenia y de diversas patologías que se relacionan con la comunicación, terminaron elaborando una teoría de la comunicación interpersonal que tuvo una gran relevancia, en los años 60 y 70. Luego, en los años 80, se dio por terminada esta escuela, aunque hoy en día esta escuela se sigue estudiando y se sigue participando, pero ya pues como en menor medida. Algo que tuvo pues como gran relevancia, algo que fue muy muy importante y que influenció la creación de esta escuela fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939,
Esto generó grandes cambios a nivel político, a nivel social y a nivel tecnológico en los Estados Unidos y en sus alrededores. Bueno, y por otro lado, en el contexto social, el modelo de Palo Alto considera que la comunicación es un proceso social permanente, es decir, es de puesta en común y de gran participación, donde comunicar implica construir un sentido en la interacción. En este sentido, según los psiquiatras que crearon esta escuela, existen una serie de cuestiones que siempre están presentes en los actos comunicativos, que se llaman axiomas. En esta época la economía mundial transitaba por un proceso de recuperación, sobre todo en Europa. El mundo contemplaba el surgimiento de un gigante como Estados Unidos, marcado por la concentración de las industrias de la información, también de la publicidad y de servicios de comunicación no publicitaria que eran para empresas e instituciones. También se veía la creación de las grandes cadenas comerciales y de comunicación masiva, donde se había desarrollado la lingüística, la gramática, la fonética, la literatura, las formas literarias, también la crítica literaria, el cine y el lenguaje cinematográfico. También la fotografía, la composición y algunos aspectos de teoría semiótica. Algunos aspectos de comunicación y comportamiento humano vistos desde la psicología, aspectos de origen de ciertos comportamientos del hombre estudiados, pero desde la biología, y también comportamientos de los grupos humanos y de las sociedades en cuanto a comunicación vistos desde la sociología. Y en el contexto político, en los años 60, se comenzaron a manifestar en todo el mundo los movimientos de liberación popular nacionalista y las llamadas grandes revueltas civiles, como el movimiento antibélico en los Estados Unidos, que esto fue en contra de la guerra de Vietnam. La comunicación de masas también adquiere un avance importante, y un ejemplo que podemos tomar como ejemplo clave es la televisación de la llegada del hombre a la luna. En este contexto político surgió la escuela de Palo Alto o la llamada la escuela invisible. Esta escuela, junto a muchas otras de América y Europa, surgió para dar respuesta a las problemáticas de comunicación. El desarrollo de sus teorías surgen en las décadas de los años 50 y 60, donde era un mundo arbitrario por Estados Unidos en la llamada Guerra Fría. En esta época la economía mundial tenía, como les había contado anteriormente, en el contexto social, la economía pasaba por un proceso de recuperación. Entonces, este proceso de recuperación fue como una época muy marcada en el tema político, por la concentración de las industrias de publicidad, de comunicación, porque fue como un avance muy importante. Bueno, yo les voy a hablar sobre los aportes de la Escuela de Palo Alto hacia la comunicación. Una de las aportaciones más importantes es la importancia que le otorgaban a la comunicación, porque destacaban que comunicar implicaba construir un sentido de la interacción, donde se incorporaba la idea del proceso social permanente, que integra múltiples modos de comportamiento, como la palabra, el gesto, la mirada, el espacio interindividual y distintos niveles integrados entre sí. En ese sentido, Paul Watzlawick, que fue uno de los representantes más importantes de esta escuela, toma en cuenta la existencia de una serie de cuestiones que siempre estaban presentes en los actos comunicativos, como los 5 axiomas, como ya le habían hablado anteriormente. El primer axioma es que todo comportamiento es una forma de comunicación. Esto lo que quiere decir es que comunicar no es solo hablar o no hablar, porque todo acto que hacemos o incluso lo que no hacemos tiene un significado que puede ser percibido o interpretado y alterar el comportamiento de los receptores. Un ejemplo es que pues incluso una persona que esté en silencio o que no hace puede implicar que no quiere hablar con nosotros o que está incómodo con algún tema o con una persona.
o que, no sé, o que está descansando. Bueno, otro axioma, el segundo axioma, es es que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Esto lo que quiere decir es que la relación entre los actores o los agentes de intercambio comunicativo va a marcar cómo debe entenderse el contenido del mensaje, de manera que el contenido va a poder tener significados distintos en función de quien lo diga. Un ejemplo fácil de entender es que no es lo mismo que nos digan estás en la calle, pues que un amigo nos diga como que estás en la calle, porque a lo que nos quiere hacer referencia es que lo está diciendo literalmente como a dónde estás, pues dónde estás, a que lo diga como nuestro jefe de trabajo, porque ya sería como que pues no lo está diciendo en manera de despido, pues estás en la calle. El tercer axioma, que es la naturaleza de una relación, depende de la forma de pautar las secuencias de comunicación que cada participante establece. Esto lo que quiere decir es que el emisor y el receptor se afectan mutuamente, generando el uno al otro una reacción y una secuencia determinada. Eso ocurre más que todo en las conversaciones. Un ejemplo muy sencillo es que en las discusiones el conflicto puede ir como escalando o se puede ir alterando la reacción dependiendo del mensaje que le está transmitiendo el otro. El cuarto axioma, que es en toda comunicación existe un nivel digital, o sea, lo que se dice, y un nivel analógico, que es cómo se lo dice. Eso lo que quiere decir es que pues podemos interpretar las cosas muy diferente. Un ejemplo es que podemos interpretar las cosas muy diferentes si alguien nos dice, llegas pronto, pues como que lo diga sonriendo, a que no lo digan pues así enfurecidos, con con algún tipo de expresión corporal. Y por el último, que es el último axioma, que todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Eso es lo que quiere decir. Es que existen actos comunicativos en los que una persona dirige el intercambio desde una posición superior. O sea que algo que hace el intercambio más restringido, especialmente para quien tiene la posición inferior, mientras que en otros más simétricos la comunicación es mucho más bidireccional y abierta. Un ejemplo de esto es en una relación de pareja simétrica, pues porque ambos miembros pueden expresarse de igualdad de condiciones y pactan algo como hacia dónde va su relación. Mientras que en una relación como de un jefe o un empleado, será pues el jefe el que decide hacia dónde va la empresa. Son ejemplos muy sencillos. Bueno, otro aporte es que toda relación o interacción depende pues del contexto y es que ellos definieron la comunicación como la matriz en la que encajan todas las actividades humanas, es decir, que cada actividad cotidiana que realizamos pues es una manera de comunicar. Los aportes de los miembros de la Escuela de Palo Alto brindan instrumentos para pensar la comunicación como una interacción. Eso más que como un proceso simple o lineal. Desde esa perspectiva, ningún elemento del proceso comunicativo puede ser aislado de los demás, porque cada uno tiene un valor en conjunto, a diferencia del modelo lineal. En este modelo, comunicar es construir un sentido en la interacción. Entonces, la comunicación humana no se reduce a un intercambio de palabras, sino que la comunicación ocurre en todos los niveles sensoriales, pues está involucrada toda la interacción corporal, el tacto, las relaciones espaciales, el olfato, la mirada y la vestimenta, etc. Los códigos cambian dependiendo de la cultura y, pues, y también a través del tiempo.
porque hay una profunda conexión entre la manera como se comunica un grupo y una cultura, porque eso depende de su modo y de su sistema de vida. Aquí se retoma la idea de cultura en el sentido antropológico, o sea que abarca todos los aspectos materiales y espirituales que caracterizan o identifican las prácticas cotidianas de una comunidad humana. En resumidas cuentas, todo comunica, hasta dos personas frente a frente y en silencio, eso no deja de comunicar, como le he dicho anteriormente. El, Paul Watzlawick, en su obra de Teoría de la Comunicación Humana, propone una aproximación a la acción, de acción a la comunicación, que es un aspecto fundamental en esta teoría, en la distinción entre un doble, o sea, entre el componente del contenido y el componente relacional, es decir, hablar es actuar, porque para Paul es imposible no comunicar. Y como una conclusión es que las aportaciones del interaccionismo simbólico y de la Escuela de Palo Alto es que ponen en evidencia la importancia de retomar y de hacer observable la comunicación atendiendo a un significado originario, como, es decir, como el diálogo, la comunión, etcétera. Bueno, para terminar vamos a ver un pequeño video que nos va a ejemplarizar un poco más, nos va a profundizar un poco al respecto. La Escuela de Palo Alto, también denominada Colegio Invisible, puede incluirse en la perspectiva interpretativa y está relacionada con el interaccionismo simbólico. Las dos corrientes se destacan por considerar la comunicación como una interacción social más que una función de sus contenidos. Se centra en la defensa de que las relaciones sociales son establecidas directamente por sus participantes como sujetos que interactúan. Esta teoría genera un cambio en la comunicación. Pasa de un modo lineal a un modo circular, también llamado modelo de telégrafo, al modelo de orquesta. Pone en evidencia la importancia de retomar, de hacer observable la comunicación entendiendo lo común, el diálogo, la comunicación. La teoría de la Escuela de Palo Alto es contrario o poco tiene que ver con la comunicación mediada a través de los medios de difusión masiva. Para que se genere esta teoría tiene un aporte de otras teorías tales como la psicología, la cibernética y la sociología fenomenológica. Sabemos también que esta teoría es la más vigente hoy en día y la que refleja nuestras necesidades. Notable de retroalimentación, al igual que critica la relación interpersonal que carece el mundo actual. Ejemplo: un periódico escribe que un banco está quebrado. Sin embargo, el lector acude a buscar diferentes medios de información sobre este tema y cae en cuenta que esto no es así. Se informa al ciudadano que todo está en orden, es decir, es un tipo de información circular. Ok, ¿listo, muchachos? ¿Algo más? No, profe, ya. Muy bien. Bueno, muchachos, el resto, ¿tienen preguntas, inquietudes, algún comentario? Recuerden que las exposiciones también deben estar acompañadas por las preguntas que el resto de ustedes hagan, muchachos, comentarios, diversidad de intervenciones que ustedes puedan hacer. Permítanse ese espacio. ¿Verdad que todo está entendido, chicos? El resto.
¿O no están acá? Profesor, solamente que te digo la verdad, hacer este tipo de dinámicas vía virtual es algo complejo, especialmente cuando uno está utilizando, está en la parte digital, las diapositivas y está expresándose, le queda algo complejo a uno en cierto grado. Es una nueva dinámica. Sí, claro, pues tiene Profe, sus pros y contras, ¿cierto? Claro. Sí, ¿quién iba? yo, es Julián. que ahorita John Edison, no sé si estoy mal, que había puesto que, había dicho, perdón, que él mostraba, intentaba demostrar la realidad tal cual es. ¿Y cómo se liga eso a lo de el modelo funcionalista estructural? Pues es que no sé, no me quedó como muy claro esas dos terminologías, como que no me parece que se fragmentan la una a la otra. Muy bien, Juliana. Sí, yo le digo. Mira, primero, hay un contexto político y social muy complejo, porque estamos hablando que esto era por la época de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y todas estas personas, todos estos teóricos trataban de demostrar su supremacía frente a los demás. Entonces, digamos que a partir de ahí se empezaron a analizar todos esos aspectos de la expresividad humana, o sea, no solamente lo que tiene que ver con la voz, con escuchar, oír, sino todo lo que integra la comunicación como tal. O sea, cada vez que simplemente usted en un lugar, usted está comunicando algo, simplemente con la gestualidad y con cualquier aspecto que se relacione con la parte física bueno, sí, con la parte física, está interactuando. Por eso es que siempre se plantean esos 5 axiomas, que esos axiomas plantean cada uno de los aspectos, o tesis, plantean cada uno de esos aspectos. Juliana, se responde tu inquietud. Pues no, la verdad no, pero No, pero hay que es plantearlo, que, ¿cierto? es que habíamos hablado de que el modelo funcionalista estructural, y lo dijo también John Edison, que era una teoría de orden social, ¿cierto? Entonces, me parece que las aportaciones de Palo Alto vienen siendo como un modelo más subjetivo y más realista, y emocional, pues. Entonces, por eso yo digo que se contrapone a O lo sea, del orden social. Pero es que, tu inquietud está orientada a determinar como las diferencias, ¿cierto?, que hay entre funcionalismo y lo que plantea la escuela de Sí, Palo Alto. ajá. es Hasta que que mira, estructura una. Sí, muy bien, Don Edson, sí. Mira, el funcionalismo es más lineal. En cambio, lo que es en la escuela de Palo Alto plantea que todo lo que conforma al ser comunica. O sea, no solamente una comunicación directa, sino que todo comunica. Entonces, por lo tanto, es como decir, es un rango que cubre muchos aspectos, no es solamente un solo aspecto comunicacional, sino cubre todo, la expresión corporal, el habla, la gesticulación, las manías con las manos. Todo esto indica lo que es una comunicación un poquito más asertiva. Entonces eso revoluciona un poco el medio como tal. Vale, gracias. ¿Queda resuelta tu inquietud, Juliana? Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta, muchachos? Comentario. Nadie más. ¿Todo entendido entonces? ¿Seguro? Si hiciéramos un quiz aquí virtual, digital, ¿lo hubiéramos entendido y lo ganaríamos o qué? A ver qué dicen. No hay ninguna otra pregunta, John Edison, Camila, compañeras. Muy participativos están hoy. Muy bien, John Edison, chicas. De pronto sí, de pronto no, que Jerry Hayes, que me cuesta un poco pronunciar tu nombre, compañera. Muy bien. ¿Tienes alguna inquietud?
La pueden plantear aquí en el chat. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios tienen por hacer? Algo que ustedes hayan visto que tienen nada, que consideran ustedes que tiene correlación con la escuela de Palo Alto. Son temas tan amplios que necesitan su tiempo para procesarlos correctamente. Bueno, más que eso, compañera, yo pienso que eso también va mucho en el desarrollo de las mismas exposiciones, de las explicaciones y abordaje de los temas. En este caso, con la escuela de Palo Alto, creo que nos explicó muy bien cuál es el sentido de ser de esa escuela y cuál es su foco de análisis frente a la comunicación. Aquí pues ya estoy un poquito también, después de muchachos que yo en cada intervención de las exposiciones, pues también voy a hacer mis aportes, a brindar mi apoyo, ¿cierto? Esto va a ser también un colectivo. Desde cuenta que también hago parte de cada grupo de exposición, ¿cierto? Yo quería resaltar algo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la compañera. Solo me queda por decir que no me gustó que las diapositivas tengan tanto texto, pero a la hora de explicar creo que lo entendí bien y ya. Okay. Ahí me pregunto, es un comentario. Bien. Muchachos, sí. En este caso de la escuela de Palo Alto, tiene o retoma, hay muchas de estas escuelas como que entrecruzan ciertas cosas, compañeros. Y es lo siguiente, y es que, por ejemplo, la escuela de Palo Alto retoma cuestiones de la escuela de Chicago, cuando hablamos, por ejemplo, del interaccionismo simbólico. Recuerden que acá en la escuela de Palo Alto, como nos explicaron los compañeros, se está haciendo un fuerte énfasis en la comunicación como un proceso social, desde la interacción plenamente entre individuos, ¿cierto? O sea, la comunicación es su forma intrínseca y de manera esencial que implica interactuar con el otro. ¿Y qué implica interactuar con el otro? No solamente utilizar ciertas expresiones a partir del uso de un idioma, tiene que ver también la comunicación no verbal, que también nos lo explicaron un poco ahorita, con los gestos, con los comportamientos, etcétera. Entonces, Escuela de Palo Alto, ese fue como su foco de análisis, muchachos. La comunicación en su forma más esencial, más intrínseca, y cómo a partir de una comunicación eminentemente social, es decir, a partir de la interacción con el otro, se construyen diversidad de significados. Que si bien el papel de los medios de comunicación, desde la perspectiva de Palo Alto, juegan un papel importante, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera se articulan a esos procesos de interacción social, ¿cierto? Y que a su misma vez también son los mismos medios de comunicación, son sugerentes en lo que las personas hablan y cómo y qué dicen y cómo lo dicen, ¿cierto? Lo interesante de la escuela de Palo Alto es que al articularse o hacer como una escuela muy multidisciplinaria, como los compañeros nos dijeron, hay sociólogos, psicólogos, se pega mucho de las disciplinas de la lingüística, de la semiótica, ¿cierto? No hay una mirada muy tecnicista de la comunicación como es tradicionalmente planteada en algunas teorías de la comunicación que ven más protagonismo, le dan más énfasis a los mismos medios de comunicación. Aquí estamos hablando plenamente de la comunicación como proceso de interacción con el otro, ¿cierto? Una comunicación eminentemente social, es decir, al servicio o en función de la construcción y fortalecimiento de una estructura social, sea una comunidad, un grupo de personas, etcétera, ¿cierto? Lo cierto es que hoy por hoy, y bueno, y en ese contexto en particular que era los años 60, por ejemplo, los medios de comunicación específicamente la televisión estaba cobrando mucha relevancia, ¿cierto? ¿Qué hace la televisión, muchachos? En este caso, en el caso de la escuela de Palo Alto y de acuerdo a los sucesos sociopolíticos del momento histórico, es que también empezaba a sugerir los temas, de manera de temario, de gama de ideas
que una sociedad habla en el momento. Entonces, ¿tú para qué utilizas la televisión? Esta es la televisión desde lo periodístico, por ejemplo, para informarte de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en tu sociedad, ¿cierto? Hoy por hoy, si analizáramos eso en el contexto actual, sabemos muy bien que, y haciendo un análisis a profundidad de lo que pasa a nuestro alrededor en la vida cotidiana, ustedes van a descubrir que las personas, básicamente muchas de las cosas que conversan, la extraen de los mismos medios de comunicación. Eso se llama opinión pública. ¿Listo? No es que nos surjan temas así como así, sino que la televisión, o en el caso específico la televisión, y en general de los medios de comunicación masivos, actúan como sugerentes de esos temas, ¿cierto? Y que por eso nosotros por hoy también vemos posicionamientos ideológicos, políticos, algunos de ellos muy radicales, que también son nutridos también por el funcionamiento de estos mismos medios. Lo cierto es que desde la Escuela de Palo Alto se hace un énfasis, como les digo muchachos y los compañeros nos explicaron muy bien, un fuerte énfasis en lo que es el proceso de interacción comunicativa entre los mismos individuos y cómo a partir de esos procesos de comunicación se crean múltiples significaciones, donde los medios de comunicación actúan como medios, ¿cierto? Están ahí, pero aquí venía una cosa que lo mencionaba ahorita, nos mencionaba ahorita la compañera con su pregunta, ¿cierto? Y era que no veía como la diferencia o la separación o esa fractura entre el funcionalismo y la Escuela de Palo Alto. Recuerden que el funcionalismo estuvo muy puesto básicamente a mirar como los efectos de los medios de comunicación en las personas, específicamente de la propaganda, estaban haciendo la televisión, se habían analizado por ejemplo la propaganda de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Era un asunto muy puesto a la persuasión, ¿cierto? Ese efecto directo en las audiencias. Mientras que... Profe, qué pena interrumpirte. De pronto, no, yo estaba era más dirigida porque John Edison introdujo la exposición hablando de la sociedad funcionalista estadounidense y él habló de orden social. Entonces luego saltó a la escuela de Palo Alto. Entonces mi pregunta estaba más dirigida a qué relación había más que qué diferencia había, porque la diferencia pues estaba clara. O sea, sí, no te habías entendido bien ese salto. Lo que pasa es que también son corrientes de pensamiento, Julián y compañero. Es decir, había una tradición de pensamiento aún dentro del funcionalismo. Habían algunos otros teóricos que todavía en ese momento dado, cuando nació, por ejemplo, la Escuela de Palo Alto, tenían concepciones muy funcionalistas de la comunicación y los medios. Es decir, muy puestas desde el efecto directo de los mensajes en las personas. Llega a la Escuela de Palo Alto y plantea otras cosas, ¿cierto? Muy alejados como de esos postulados funcionalistas. Entonces, hablar de que había una sociedad funcionalista es una metáfora, porque no quiere decir que todas las personas pensaran de esa manera, sino que se concebía que la sociedad funcionaba de esa forma, ¿cierto? Y lo cierto es que, muchachos, muchas de las teorías que nosotros vamos a ver, algunas son como unas especies de derivados o de retoman pensamientos y postulados de otras teorías. Y hay otras teorías que rebaten la anterior, ¿cierto? Porque lo que estamos viendo nosotros en las teorías de la comunicación y teorías de la comunicación de masas es que tienen esa particularidad. Hay una versión como de pronto un poco más mejorada que esta, o indudablemente una contrapone a la otra, ¿cierto? Es eso. Entonces, Juliana, sí, él se refería básicamente a eso, porque la tradición de pensamiento en ese momento, las vías de comunicación, estaban muy puestos desde una mirada muy funcionalista, es decir, desde el efecto directo de los medios de comunicación en las personas, la persuasión, la influencia, ¿cierto? El dominio, el control. Mientras que aquí en la Escuela de Palo Alto, como bien dijeron los compañeros, he venido redondeando, el ejercicio está más puesto en comprender la misma dinámica comunicativa, desde el encuentro, desde la interacción entre dos individuos o más, una comunicación eminentemente basada en la interacción social. ¿Listo? Y que esos axiomas que ellos nos mencionan, por cierto, alguien de ustedes sabe qué significa la palabra axioma. ¿Sí o no?
No están. Es Es algo como una que se proposición. considera tan evidente que no requiere una demostración. Eso, ahí Es consultamos, como una proposición. consultamos en internet, ¿cierto? Es un enunciado, algo que por sí se da y que no necesita ser explicado, porque es muy evidente. Es imposible no comunicar uno de esos postulados, ¿cierto? Todo ser humano necesita comunicar, ¿cierto? Verbal, no verbal, verbalmente, de forma no verbal, ¿cierto? Nuestros comportamientos comunican, ¿cierto? Todo es comunicación. Y asimismo se derivan otros axiomas que para ellos son el sustento teórico y conceptual de la comunicación que, como ellos la trabajan, desde la escuela de Palo Alto. Erving Goffman, Gregory Bateson, que les costó un poco la pronunciación, no importa, ¿cierto? Paul Watzlawick, entre otros personajes que aparecen ahí, pero estos son los más representativos y que se le han atribuido a ellos, pues, como el avance de la importancia de los estudios de la Escuela de Palo Alto frente a la comunicación, ¿cierto? Recuerden, cuando les mencionan Palo Alto, muchachos, simplemente recuerden la siguiente palabra, la siguiente frase: procesos de comunicación basados en la interacción social. ¿Listo? Donde los medios actúan como medios, pero no desde una perspectiva funcionalista, ¿cierto? Sino que son catalizadores o ayudan a nutrir ese proceso de interacción social. Y que desde luego, cuando mencionen ese término de interaccionismo simbólico, que lo trabajaron en la escuela de Chicago y ahora también acá, ese interaccionismo simbólico se refiere básicamente a la multiplicidad, a la diversidad de significados o significaciones y sentidos que las personas le dan a los mensajes de la misma comunicación. ¿Listo? Muchachos, ¿estamos claros hasta acá? Con la escuela de Palo Alto. Camila, sí, ibas a decir algo. No, profe, que sí que estaba claro. Ah, bueno, listo. Por lo menos ustedes, los expositores, pero el resto. Sí, no, a ver el chat, ni siquiera se mueve el chat. Sí, profe, sí. Sí, si hiciéramos un examen, ahí miraríamos. Muy bien. Chicos, muy bien, muchas gracias. Yo le hizo María Camila y demás. Muy amables. Muy bien, sigamos con Escuela de Frankfurt y Teoría Crítica, ¿cierto? ¿Dónde están? En nuestro grupo. Sí, vayan. Ya, Sí. muy bien. Ya apago esto. Listo, ya ven. Por aquí abriendo la pantalla. Ahora sí, muy bien. Listo. Bueno, entonces nuestro tema fue la escuela de Frankfurt, bueno, en Alemania. Esta escuela se creó en 1923, 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Era un periodo entre guerras. ¿De qué se trata? Era un grupo de investigadores que se basaron, pues se fundamentaron o bebieron el discurso que ellos crearon, se basó en estos tres autores, en Hegel, en Marx y en Sigmund Freud. Se conoce esta escuela como un grupo de investigadores que se adhirieron a las teorías de estos y cuyo centro estaba ubicado originalmente en el Instituto, en el Instituto de Investigación Social en Frankfurt. La llaman también como la escuela crítica o la escuela del pensamiento negativo. Fue un movimiento filosófico y sociológico que se extendió por muchas universidades de todo el mundo, con el objetivo de desarrollar estudios marxistas en Alemania.
Después de 1933, cuando el presidente actual le dio la cancillería a Adolf Hitler, ya los nazis forzaron el cierre de esta universidad. El instituto fue trasladado a los Estados Unidos, donde encontró hospitalidad en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Bueno, esta escuela básicamente se gesta con el objetivo de orientarse hacia un pensamiento reflexivo. Ellas querían hacer un análisis crítico con una fuerte orientación marxista de un mundo capitalista que generaba producto de la reproducción masiva. Ciertas consecuencias en la audiencia, un consumo que dejaba que las personas dejaran de pensar. Eso también es conocida como teoría crítica de la sociedad. Fue un movimiento intelectual más influyente en el siglo XX y se regó muy fácil por todas las universidades de varias partes del mundo. El objetivo era analizar los fenómenos sociales y políticos presentes en la realidad actual de esa época. Ya, el contexto geográfico, histórico, social y político en el que se dio. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, me escuchan. Vale. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el contexto histórico, político, geográfico en el cual se dio la Escuela de Frankfurt. Bueno, el contexto histórico en el cual nace la Escuela de Frankfurt se dio en la República de Weimar, con una Alemania que acaba de perder la Primera Guerra Mundial, donde los diferentes grupos políticos del país se encontraban acusando mutuamente de la pérdida de la guerra y del hundimiento económico por el cual atravesaba el país. En noviembre de 1918, una revolución sustituyó la monarquía alemana por una asamblea constituyente, de la cual se funda la República Alemana. En 1919, el socialdemócrata de raíces marxistas se convierte en el principal partido político de Alemania, ocasionando el levantamiento de diferentes grupos radicales, siendo su principal figura la Rosa de Luxemburgo, y siendo alentados por la Revolución Rusa. Estos grupos se levantaron en violencia oposición en Berlín y en Baviera. En este contexto de la posguerra y con la Revolución Rusa como marco de muchos intelectuales marxistas, perdieron el rumbo. A estos se les presentaban dos opciones: o bien apoyar el gobierno socialdemócrata de Weimar, el cual se encontraba demasiado vinculado a la burguesía, o bien apoyar el liderazgo en Moscú, el cual solo le preocupaba por mantener su revolución. La solución a este dilema implicaba tomar un nuevo camino a la revisión de la teoría marxista, lo cual significaba revisar la relación dialéctica entre la teoría y las prácticas políticas. Pero para que esta revisión se pudiera llevar a cabo, era fundamental defender la independencia como prerequisito necesario para la investigación, la cual solo se podía sostener a partir de la independencia financiera, la Escuela de Frankfurt logró alcanzar una autonomía financiera gracias a su desinteresada donación de su miembro fundador, Felix Weil. Como efecto de la primera semana de trabajo marxista, un encuentro de diferentes intelectuales con el objeto de revisar y redefinir la teoría marxista pura, Weil aportaría los fondos para la fundación, como lo dije arriba, en 1923, de una institución de investigación permanente independiente de las estructuras académicas universitarias. Pasando los primeros años de configuración de la escuela, se podrían distinguir tres diferentes etapas en el desarrollo de la escuela. Una primera de redefinición de las categorías de la teoría marxista en el marco de una conceptualización mucho más filosófica, que reconoce el marxismo, sus fuertes lazos con la tradición filosófica occidental. Una segunda de la teoría crítica en su madurez que desembocaría en la última etapa, ambas ya en el exilio, en una crítica negativa de la razón instrumental de Occidente. Estos tres momentos de las escuelas coinciden con el surgimiento y la caída de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de Hitler al poder, en 1933, se cerró el instituto en Alemania por parte de las autoridades nacionalsocialistas, en el cual se confiscan sus bibliotecas y empiezan a ser perseguidos políticamente sus principales miembros.
los cuales se exiliaron en otros países de Europa como Holanda, de que gracias a otros teóricos, les permitieron el exilio de los principales miembros del instituto, mientras que la edición de la revista se trasladó a Francia. Listo. ¿Qué sigue? Alejo. Bueno, la teoría crítica se divide en primera y segunda generación. Los principales exponentes de la primera generación son Max Horkheimer, que fue filósofo sociólogo alemán que tuvo que refugiarse en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El trabajo investigativo de él se basó principalmente en la razón y la cultura de masas y la sociedad de consumo. Y las obras más destacadas son Crítica de la razón instrumental de 1947. Otro fue Theodor Adorno, también exiliado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y su principal obra fue Dialéctica Negativa y Teoría Estética de 1966. Herbert Marcuse realizó una crítica a lo que llamó sociedad unidimensional, que es aquella que consigue diluir toda crítica. También analizó mecanismos de represión en las sociedades avanzadas en el libro Razón y Evolución de 1934. Y Erich Fromm, que se vinculó a la Escuela de Frankfurt en la primera etapa, pero después se desvincula por tener una interpretación diferente a los demás en cuanto a la obra de Sigmund Freud, y su obra más destacada es El arte de amar de 1956. Bueno, yo les voy a hablar sobre los aportes de la Escuela de Frankfurt. Entonces, pues como pueden ver ahí, son tres. Vamos con la teoría crítica. La teoría crítica es una doctrina de pensamiento que se fundamenta en la crítica al marxismo. Pues recordando que el marxismo rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado, y que pues propone a partir de este un nuevo cuerpo teórico conocido como neomarxismo. Bueno, como corriente de pensamiento, la teoría crítica se oponía a la teoría tradicional basada en los postulados de las ciencias naturales y el positivismo, a la cual acusaba de reducir el conocimiento a una reproducción conceptual de los datos que la realidad aportaba. La teoría crítica no solo desafía y desmonta lo tradicional, sino que también problematiza y busca desmantelar las formas de vida social que restringen la libertad humana. Así se llega a centrar en los conceptos de alienación, que pues en cortas palabras es dejar de pensar por sí mismo, y pues de manipulación también, que es controlar la voluntad del otro a través de ciertos instrumentos, tales como los medios de comunicación. Entonces el emisor manipula, el receptor está alienado. Y bueno, en este orden de ideas, la teoría crítica propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto, así como por su contexto histórico, político, económico y social, y sostiene que tanto los intereses teóricos como los no teóricos influyen en cómo se organiza, forma y constituye el conocimiento. Bueno, también tenemos la racionalidad instrumental, que pues básicamente es cuando el ser humano busca adaptarse al medio para satisfacer sus necesidades. Bueno, se trata de la estructura de pensamiento que privilegia la utilidad de la acción y que considera los objetos como medios para alcanzar un fin determinado. Puede asociarse la razón instrumental al término de pragmatismo, que pues básicamente es que importa más aquello que se quiere conseguir que el camino que lleva hacia eso. Si lo simplificamos, pues podríamos decir que la razón instrumental prioriza el fin antes que los medios. Y bueno, también este aporte se basa en la idea de la utilidad. De acuerdo a esta clase de razonamientos, el valor de las cosas radica en aquello para lo que sirven. Si una cosa pues no sirve para nada, carece de valor desde la perspectiva de la razón instrumental.
Y bueno, por último está la dialéctica de la ilustración, que es una obra de Theodor Adorno y Max Horkheimer, que pues, nos decía que la sociedad habría creado un concepto de razón, definiéndola como un instrumento de dominio de la naturaleza y del semejante. O sea, que no nos dábamos cuenta de la trampa en la que al pensar esto estábamos cayendo. Pues porque al dominar la naturaleza, el humano debe dominarse a sí mismo, reprimir lo que hay en él de naturaleza, y con ello se disuelve la individualidad creadora en la racionalidad económica. Como consecuencia, un enfoque positivista de la ciencia sería también otra medida de control. Y así, la forma de pensar de la ilustración gira en torno a la razón. Este sistema racional sienta las bases de una filosofía que daría lugar a la sociedad moderna. El llamado racionalismo remite a una forma de pensar heredada y tratada como una verdad absoluta, cosa que es errónea. La sociedad moderna es una sociedad donde el conocimiento científico adquiere un valor superior a cualquier otro. Listo, entonces acá también anexamos un video que resume todo en lo que consistía la escuela de Frankfurt. ¿Me escuchan, cierto? No. No, lo escuchamos. Sí, yo creo que... Súbale, a ver, ¿sabe cómo se hace, compañero? Puedes parar el video, súbale un poquito de volumen a tus parlantes y reproduces. Y deja tu micrófono abierto. Pero no queda, no se retroalimenta. ¿No qué? Hace interferencia, así como un eco. Miramos y yo te voy guiando, pero dale clic. Pues, o si quiere, me no, eso hay veces que es interferencia. Lo que puedes hacer es, si quieres, me mandas el video, yo lo reproduzco desde acá. Listo. ¿Me puedes mandar el video o la presentación misma? Muchachos, van a mandar entonces algo para reproducirles el video. Listo. Me mandaron dos links. ¿Cuál de los dos? Lo mismo. Profe, los dos dan, pues son el mismo. Son el mismo. Ah, ok. Bueno. Venga, pues yo reproduzco. Muy bien. Entonces vamos a... Les comparto pantalla. Me dicen si se escucha bien. O Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt. ¿Se escucha y se reproduce bien? Sí, profe, sí. Listo, muy bien. Vamos a darle entonces. Teoría crítica de la comunicación o Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt lo integraban un grupo de filósofos, científicos y críticos agrupados en el Instituto para la Investigación Social fundado en la ciudad alemana de Frankfurt en 1923. Construyeron una teoría crítica de la sociedad. Sus intelectuales que se destacaron fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Jürgen Habermas. Luego se asocia a Walter Benjamin.
Esta teoría se orienta hacia el cambio social y hacia los cambios históricos. Pone énfasis en la diacronía, cambio en el tiempo. Es frontaria a la del estacionamiento social, teorías funcionales y estructurales. Los ideólogos de Frankfurt analizan el quién para comprender el origen y el marco referencial del proceso comunicativo. Vincularon la teoría con la práctica. Su propósito era cambiar las condiciones de opresión en las que vivían la mayoría de seres humanos y alcanzar su emancipación. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt vivieron 3 experiencias que influyeron su reflexión. La primera fue el proceso de burocratización en la Unión Soviética. La segunda fue la consolidación de los regímenes fascistas en Alemania y en Italia. Y por último, la potencia integradora del capitalismo en la sociedad del consumo. De acuerdo a su enfoque, los medios de comunicación masiva tienen un efecto adormecedor y alienante, que se traduce en la pasividad de la opinión pública. Estos son aparatos cohesionadores e integradores de la sociedad capitalista. Los 2 principales conceptos de la teoría crítica son alienación, deja de pensar por sí mismo, y manipulación, controla la voluntad a través del uso de ciertos instrumentos tales como los medios de comunicación. El emisor manipula, el receptor está alienado. Adorno y Horkheimer, en la obra Dialéctica de la Ilustración, se crea el concepto de industria cultural. Este concepto intenta superar la noción de cultura de masas. Aquí surge la diferenciación entre cultura de las masas y cultura de masas. La primera es la cultura que hace la verdadera cultura popular, mientras que la segunda, la cultura de masas, es la producida por el sistema para manipular a la gente, es decir, una industria cultural. Otra crítica de esta teoría es que la industria cultural invade el tiempo de ocio, de recreación del individuo y lo asimila a las formas propias del mundo del trabajo. El ocio, espacio donde podía ejercerse la solidaridad colectiva, la creatividad y la libertad, la reflexión y la crítica, se disuelven en un entretenimiento enajenante. La industria cultural es una de las expresiones del desarrollo de la concentración del capital y del dominio tecno-burocrático de los diversos sistemas de producción cultural. La industria cultural también genera un proceso de conformismo y de subordinación de las masas hacia el régimen establecido. Ejemplo: un medio de comunicación informa que el gobierno deja de invertir recursos al seguro social y por lo tanto se cerrará el seguro social. Esto crea una manipulación de masas y alineación de pensamientos, ya que las personas no tienen un pensamiento propio, autónomo sobre esa noticia. Muy bien, muchachos. Bueno, esto está ahí. ¿Van a redondear algo? ¿Ya terminaron? ¿Van a cerrar con algo más? Pero ya, gracias, yo creo que ya, gracias por, pues, sí, por la atención. Cabe resaltar que el medio más influyente en esta época era la imprenta, pues la televisión no se había consolidado tanto, así como la radio. Estos se inventaron años posteriores pues a la creación del edificio. El edificio, pues, o el centro donde se investiga fue inventado en 1923. La televisión fue 3 años después y la radio 1 o 2 años después. Se consolidó ya como un medio así masivo. Muy bien. Muchas preguntas, inquietudes. Profe, tengo una dudita, mira, ahí se mencionó a Marx. Marx es netamente comunista. Experiencia del sujeto, imponer más que persuadir. Y ahí se menciona también a lo que es a Freud. Y Freud tiene un detalle, es que las teorías de Freud tienden a ser muy de tipo sexual. Entonces, Freud, ¿qué tipo de razonamientos aportó a la teoría? No, muy bien, ya vamos a responder eso, Jonathan. Gracias por tus preguntas. Muy interesantes, pues, para centrar como toda esta parte teórica de la escuela de Frankfurt. Bueno, yo les empiezo explicando, muchachos, que la escuela de Frankfurt
constituto como centro de investigación donde se reunieron varios teóricos intelectuales de la época. Hay una diferencia muy significativa y muy marcada también en la Escuela de Frankfurt, y es frente a que no es que tuvieran un énfasis o una atención muy puesta en un objeto de estudio de la comunicación, sino que al ser un conjunto tan interdisciplinario de teóricos, de investigadores, de intelectuales, ellos básicamente pusieron como en tela de juicio lo que estaba pasando en términos de la cultura en ese momento, ¿cierto? Pero a raíz de los profundos cambios históricos, sociales, políticos del momento, tal cual como lo mostraron los compañeros, había una amalgama de cosas en ese sentido. Y era que dentro de la cultura se empezó a observar, por ejemplo, el arte. El arte es una producción eminentemente humana que da cuenta no solamente de la expresividad de cada individuo, de sus emociones, de sus afectos, de sus miedos, etcétera, sino que también las obras de arte, y no estoy hablando de arquitectura solamente, no estoy hablando de escultura, estamos hablando del arte en sí mismo, ¿cierto? El arte como manifestación humana, da cuenta también incluso de modelos o de esquemas de pensamiento de la época. Ellos tienen la Escuela de Frankfurt con todos estos señores que nos mostraron, Horkheimer, Adorno, Max Weber, y un señor que también es uno de los más renombrados también de la Escuela de Frankfurt, que se llama Jürgen Habermas, ¿cierto? Ellos compartieron una visión como muy apocalíptica de la sociedad del momento, y hoy una sociedad también más posmoderna, es decir, más de ese tiempo hacia acá, en términos de que ven ustedes un énfasis marcado en posturas políticas, ¿cierto? No es que ellos fueran comunistas o socialistas de alma, cuerpo y corazón, ¿cierto? Lo cierto es que muchos de estos estudios también tuvieron cierta influencia, retomaron como ideas de lo que era el de lo que era el marxismo en ese momento. Ojo, nos explican los compañeros que en ese momento histórico de esa Alemania, en ese momento, posguerra de la Primera Guerra Mundial y toda la configuración de un país que perdió, ¿cierto? Se cayó el Imperio Alemán, la República no me acuerdo cómo es que se pronuncia, muy bien, de Weimar. Ese país quedó vuelto a nada, ¿cierto? Digamos de esa manera. También, en términos sociales, hay una fragmentación de esa sociedad, con mucho movimiento político influenciado por las victorias de la Revolución Rusa, es decir, el avance inminente del comunismo, y también en esa pérdida de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, pues hubo una fractura en los sentimientos o en la misma identidad patriótica y nacional de esa Alemania. Que ya luego llegó un señor y juntó dos cosas, ¿cierto? Lo nacional y lo socialista, ¿cierto? Ya dio nacimiento a otra cosa. Lo cierto, muchachos, es que en ese sentido, la Escuela de Frankfurt, para destacar todo este asunto político, tuvo mucha influencia cada una de estas concepciones ideológicas. Entonces, la Escuela de Frankfurt no es que fuera comunista, o los intelectuales no es que fueran de pronto comunistas militantes, sino que muchas de esas ideas y los postulados referentes de la Escuela de Frankfurt, de los estudios de comunicación y cultura, tuvieron un énfasis muy fuerte en el marxismo que determinaba algunos aspectos como los siguientes: la lucha de clases, ¿cierto? Y la emancipación del proletariado, por ejemplo. Entonces, si bien tuvieron una visión muy apocalíptica del tema de la cultura, de la comunicación, ellos advirtieron de que la sociedad estaba alienada, ¿cierto? Y de que había un monstruo caminando por el mundo muy silencioso que era el capitalismo, ¿cierto? Un enemigo muy común del marxismo, por ejemplo, y que ya sabemos quién es el representante. Ahí es donde entran los medios de comunicación. Los medios de comunicación, entonces, y eso no voy a hablar un poquito, voy a hacer una abrebocas porque la próxima clase nos van a hablar, ¿cierto? La exposición nos toca la exposición de teoría crítica
y el concepto de cultura de masas e industrias culturales. Es la derivación, son los conceptos, digámoslo así, más relevantes y más sonados de la Escuela de Frankfurt. Aquí nos hablaron quién fue la Escuela de Frankfurt, por quiénes estuvieron compuestas, en qué contexto se vieron, y algunos de sus postulados. En la próxima exposición nos van a hablar de esos conceptos importantes, que es la cultura de masas y la industria cultural. Y ahí ya vamos a entender cada vez más por qué ellos tenían esa mirada, la Escuela de Frankfurt, los pensadores de la Escuela de Frankfurt, frente a la cultura y la comunicación. Entonces, volviendo al tema, muchachos, ellos ven que la cultura es un activo importante de cada individuo y de cada sociedad, que en ese avance inminente de lo que es el capitalismo, la cultura queda reducida a otro asunto, ¿cierto? Que eso nos lo van a explicar la próxima clase. ¿Cuál es ese asunto? Muy particular. Y también lo cierto es que ellos consideraban que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en el control y la manipulación social. Y lo empezaron a ver con ese avance inminente del nacionalsocialismo como partido político, ¿cierto? Todos asistimos a ¿qué? A ver todo un despliegue publicitario y propagandístico a gran escala, y sobre todo el adoctrinamiento ideológico de las masas a partir de la instrumentalización de la comunicación y cómo la cultura tiene que ver con eso, ¿cierto? Ya esto de Freud no precisamente habla de los comportamientos netamente sexuales, sino más bien dentro de los mecanismos de persuasión a los que apela una comunicación de masas. Nos hacen referencia a que hay una comunicación de masas y una comunicación de las masas, cosas diferentes. La comunicación de las masas hace más referencia a la cultura que construye, pero la cultura de las masas y la cultura de las masas y la cultura de masas. Suena muy similar y son diferentes. La cultura de las masas es la que construye propiamente la gente, como si la construyéramos nosotros como un pueblo, como una comunidad, como un grupo social determinado. Mientras que la cultura de masas es la que produce los medios de comunicación, ¿cierto? Una cosa muy diferente. Y ahí es donde entra el concepto de cultura de las masas, con las industrias culturales, que eso nos lo van a explicar bien la semana que viene, y ya vamos a entender cada vez más los postulados de la Escuela de Frankfurt. Entonces, retomar aspectos de algunos psicólogos y estudiosos de la psicología moderna de ese momento, como puede haber sido Freud, más que todo es desde la persuasión que se genera o que se da en esa relación entre medios de comunicación y masas. Listo, recuerden, aquí eran también considerados mucho, no era funcionalismo propiamente, pero sí se veía mucho, estaba muy puesto el énfasis en el papel de los medios y las influencias o los efectos en las personas. ¿Para qué? Para manipularlos. Recuerden que como tenían una orientación marxista en su pensamiento, ellos observaban de que había una lucha de clases y había todo un asunto de control y dominación sobre la sociedad, ¿cierto? Entonces vislumbraron ese papel de los medios de comunicación en ese sentido. Muchachos, claros hasta ahí. Los expositores, les ayudé ahí a redondear aspectos. Compañeros. Sí, seguro. Y John Edison, respondo a tu inquietud. Sí, profe. Muy bien. Muchachos, ¿qué otros comentarios tienen ustedes? La Escuela de Frankfurt, hay estudios en la actualidad, porque no solamente se quedan en el campo de la comunicación, abordan otras disciplinas. Mencionaron los muchachos ahora, los expositores, un señor que llamaba Benjamin, Walter Benjamin, filósofo, está atravesado por todas estas concepciones. ¿Cierto? Pero recuerden que cuando les mencionen Escuela de Frankfurt o ustedes escuchen eso, que alguien lo menciona o lo lean en un texto, está haciendo una fuerte referencia al estudio de la cultura en relación a los medios de comunicación. ¿Listo? Y como eso, en el contexto nuestro, por ejemplo, en Latinoamérica, también se articula de manera significativa, muy particular también, que más adelante vamos a tocar unos aspectos interesantes que se llama la hibridación cultural.
la hibridación cultural. Mire cómo suena la palabra ¿cierto? Llama la atención. Muy bien, muchachos, ¿algún comentario, pregunta, algo? Bueno, Juliana está diciendo por acá que si le explican la dialéctica de la ilustración, por favor. Expositores. ¿Dónde están los expositores? Hola, profe. Sí, por aquí está preguntando Juliana, compañera, que si le explican lo de la dialéctica y la ilustración. ¿Qué consultaron ustedes frente a eso? ¿Cómo enseñaron? Bueno, la dialéctica de la ilustración es una obra de Theodor Adorno y Max Horkheimer. Sí. Entonces, pues, o sea, básicamente lo que hice es que nuestro concepto de razón era como que había un dominio pues de la naturaleza, como que no había una cuestión, sino que simplemente la razón del hombre se basaba en la naturaleza, lo que veía, lo que había. Y bueno, según lo que ellos dijeron, pues que la forma de pensar así con este sistema racional pues no era que pues no era correcto, era una forma errónea pues porque la naturaleza era tratada como una verdad absoluta. Y pues realmente lo que ellos querían mostrarnos ahí es que la sociedad moderna es una sociedad pues donde el conocimiento científico pues tiene un valor superior a cualquier otro. Muy bien. Juliana, se te responde tu inquietud. Recuerda, es una obra, es un texto que resume o impregna el pensamiento de algunos de estos teóricos de la Escuela de Frankfurt y que sirvió pues como testamento en parte filosófico y de sustento teórico y conceptual del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. ¿Cierto? La Escuela de Frankfurt, muchachos, cuando se aborda a nosotros, porque la abordamos desde sus postulados principales, los que llaman la atención frente al fenómeno de la comunicación y la cultura. Pero es una cosa grande, porque como es tan interdisciplinario, entonces se meten desde la sociología, desde estudios políticos, etcétera. O sea, fueron muy importantes, son muy importantes para los estudios de comunicación y cultura, muchachos. Referentes obligados, ¿cierto? Pero es un universo, la verdad. O sea, en comparación, por ejemplo, la otra escuela o las otras teorías que hemos visto, la escuela de Frankfurt fue muy importante y sobre todo en el contexto en el que se dio. Y que tiene mucha referenciación a la filosofía contemporánea de ese momento. ¿Cierto? Ustedes dicen que la filosofía es enredada, ¿cierto? Compleja. Tiene varias consideraciones. Pero muy bien. Una pregunta. Sí, yo ¿Cuál fue el gobierno que adoptó más la Escuela de Frankfurt como tal? ¿Qué gobierno adoptó fuera de, o sea, estamos hablando de que eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, todo este cuento, pero ¿cuál fue el principal gobierno? ¿Alemania o otro gobierno también se incluyó dentro de esa escuela de Frankfurt en esa época? No, la verdad yo no he dicho, vea, lo que se tiene entendido es que ellos como centro de pensamiento intelectual fueron muy independientes de de esas corrientes o de esas articulaciones o coaliciones con el gobierno como tal. Lo cierto es que, para que sepan, en la llegada ya del Tercer Reich, perdón, y por la asunción paulatina del nacionalsocialismo como partido, como movimiento social, ideológico, político, popular, la gran mayoría de ellos tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Es decir, la escuela de Frankfurt, si bien tuvo su epicentro en Alemania, siguió funcionando en Estados Unidos, pero porque migraron cualquier intelectual y cualquier pensador de época es peligroso para este tipo de doctrinas, por ejemplo. Entonces tuvieron que emigrar, no en condición de refugiados, sino que
eh, se trasladaron más bien a Estados Unidos, pues, un fenómeno de migración también con algunos intelectuales en ese momento, así como otros se adhirieron a la doctrina marxista, perdón, a esa propuesta del nacionalsocialismo. Lo cierto es que la Alemania tuvo, el fenómeno de Alemania es interesante en el sentido de que antes fue un imperio, ¿cierto? Antes fue un imperio y tenían una fuerte arraigo, la Alemania tiene un fuerte arraigo con su patria, con su nación. Y la pérdida de la Primera Guerra Mundial, mire todo lo que pasó, ¿cierto? Se destruyó totalmente ese país. No solamente a través de la guerra, a partir de la guerra, sino en términos internos, de su estructura social, cultural, política, y que apareció una propuesta de unificación nacional y de crear la Alemania soñada, que era el imperio de los 1000 años, ¿cierto? El tercero de ellos, que era el tercer Reich, ¿cierto? Y que ese imperio prusiano ya se retomaron cosas de ese imperio que perdió en la Primera Guerra Mundial, y así nace ese concepto del imperio del tercer imperio de los 1000 años, que es el tercer Reich, con este señor que conocemos, ¿cierto? Y hay todo un tema interesante eso ahí, y eso es como para entender el contexto de Alemania, ¿cierto? Lo cierto es que la escuela de Frankfurt es muy interesante y muy importante, porque en ese momento, con toda la convulsión nacional en ese momento, muchachos, empezó a advertir de la llegada inminente del capitalismo, y que nadie en ese momento le paraba como bolas. Europa estaba asistiendo a un proceso de industrialización de sus economías, porque venían de una tradición agrícola o rural, ¿no? Entonces ya sabemos muy bien qué es lo que pasa con el advenimiento de de cualquier dinámica capitalista. ¿Listo? Entonces, eso ahí respondo un poco también a tu inquietud. Sí, profe. Pues ya de saber a profundidad que si tenían una afiliación con el gobierno, en fin, eso sí no lo sé, ¿cierto? Ya es un asunto muy de indagar en otros aspectos, pero lo cierto es que la escuela de Frankfurt fue muy independiente frente a todas estas corrientes de pensamiento. De hecho, las criticaba. Por eso fueron perseguidos en términos políticos e ideológicos. Y ahí fue donde Estados Unidos ciertamente aprovechó. Para observar otros fenómenos comunicacionales de la cultura, por ejemplo, la propaganda, porque al migrar a Estados Unidos, entonces estaba, digamos así, el terreno ocultito, lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial ya como tal, los países del eje y los aliados en conflicto, y todo un asunto propagandístico y comunicacional de todos los lados. Rusia tuvo su aparato propagandístico muy bien montado. Estados Unidos tuvo que entrar en todo ese mismo juego también de manera interesante, ¿cierto? Que más adelante miraremos publicidades y productos que se hicieron a la luz de la Segunda Guerra Mundial, que la gente, que muchos de ellos pues, quizás los hemos visto nosotros, de los dibujos animados y otras cosas cinematográficas, pero vamos a hacer análisis en términos visuales, narrativos, del mensaje, de cómo se construían esos mensajes en ese momento, por ejemplo. Listo. Eso como para ilustrar un poquito cosas de lo que hemos venido conversando acá. Listo, muchachos. Muchachos, preguntas, inquietudes, quedaron como aburridos, que me da la impresión, o muy pensativos. Profe, pues por este lado todo está bien, no sé con los demás. Muy bien, el resto, muchachos, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Bien, entonces, hasta el momento. Muy bien. Bueno, ya para que nos vamos, recuerden que muy bien por las exposiciones de hoy, cada vez más refuercen con diferentes recursos que tenemos en la web, visuales, audiovisuales, etcétera, y entre más incentivemos, muchachos, discusión, hagamos preguntas, las intervenciones serán cada vez más ricas y vamos a tener muchas otras cosas más, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, los dejo para que descansen, para que sigan en el resto de sus ocupaciones. Muchas gracias a todos, y mañana más tarde pues les mando correo con la invitación que les hice ahora de
la asistencia al evento, a nuestras ponencias y de los otros compañeros de ellos. Listo, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Feliz día, nos vemos. Feliz día con buena salud para todos. Gracias, John Edison. Gracias, profe, chao. Chao, no se les olvide subir el recurso de las exposiciones a la carpeta del Drive. Chao, profe. Chao, que estén